Bienvenidas, ¿qué tal? Bienvenidos a su novena tutoría. Por ahora vamos a dar algunos ejes importantes, vamos a dilucidar algunos temas que valen la pena y en este caso precisamente son los capítulos 15 y capítulo 16. ¿Qué más? Otra cosa, nosotros podemos dar algunas conclusiones interesantes. De ahí que es importante que miremos por un momento, de manera previa, a la luz de las épocas de la cultura occidental. Y aquí lo que es netamente lo que estamos estudiando es la filosofía contemporánea. En este caso, el problema como tal no es Dios, ni el hombre, ni el universo, sino el individuo. Es muy importante aquí tener en mente, antes de conocer el capítulo 15 que nos habla netamente de dos importantes episodios, en este caso primero la escuela de Frankfurt y luego uno de sus exponentes principales, Marcuse. Pero vale la pena que tengamos aquí como una manera previa, realmente dentro de la cultura o de la racionalidad occidental. ¿Qué es la racionalidad occidental? Para ir un poco encaminados a estos dos fenómenos que vamos a transcribir o vamos a ver, vamos a delinear el capítulo 15. Nada más y nada menos, el pensar y actuar de Occidente. Su mayor heroísmo no es el altruismo del bien común. Su historia se fundamenta en la violencia por medio del poder expansivo. Ahora, repasar estos dos fenómenos de la filosofía contemporánea occidental, la Escuela de Frankfurt, capítulo 15, y la posmodernidad, capítulo 16, no es más que una denuncia. El pensar y actuar de Occidente selló su destino, la premisa del pensamiento binario, por medio de sus pensadores clásicos. Ahí su gen cultural, con efectos devastadores, religión, social, economía y política. No hay espacio para el pensamiento holístico, crítico, con fundamento epistémico. Comenzando ya el capítulo 15, con esta breve introducción. La Escuela de Frankfurt. Sumario para este tema, desarrollo y propósitos de esta escuela, y luego un representante, Marcuse, que hace una crítica a la civilización industrial avanzada y alternativa de cambio, si es posible. Y ahí veremos dos puntos importantes de este autor, que es la vida y obras y su pensamiento sobre el hombre unidimensional. Algunos objetivos que nos acompañan aquí como meta para alcanzar esta explicación es comprender los alcances de la Escuela de Frankfurt como teoría crítica y la transformación social, y los aportes que nos puede dar Marcuse. Los específicos acá que vamos a ver es explicar temáticas de la Escuela de Frankfurt. Luego, el hombre unidimensional. Describir la sociedad tecnológica avanzada. Puntualizar si para Marcuse queda esperanza para la transformación social. Bueno, se analizan los rasgos más destacados de la Escuela de Frankfurt y de Herbert Marcuse. Muy importante en esta parte, estimables estudiantes, cuando hablamos el desarrollo de esta escuela de Frankfurt, que también es un movimiento filosófico,
que surgen a inicios de la década de los años 20 del siglo pasado, siglo XX. Es muy interesante ver que esta escuela se constituye como una teoría crítica frente a la situación actual, lo que se vive. De ahí que es muy importante esa teoría crítica de la sociedad. Los fundamentos para esta crítica, lo que hace la Escuela de Frankfurt, que es una comunidad de científicos que estudian en la Universidad de Goethe de Frankfurt, una serie de teorías, de teoría crítica, y ahí ellos primero obtienen un marco teórico, un precedente que les ayuda a pensar, y es nada menos, por lo menos lo que el autor dice, por ejemplo, el hegelianismo, donde tiene que ver con el sentido de la historia, el marxismo como la alienación, el psicoanalismo de Freud tiene que ver con la presión, la impotencia de que es el ser humano frente al medio que se desenvuelve. Pienso, el autor no menciona esto aquí con respecto a otro de los grandes fuentes del pensamiento previo a la propuesta de la Escuela de Frankfurt, es nada más y nada menos Max Weber. Max Weber tiene mucho que ver también con la crítica a la racionalidad occidental con respecto al Estado, con respecto al capitalismo. Toda una serie de críticas donde pareciera del todo que la sociedad no está viviendo como debería ser, sino que hay una situación imponente, ¿por qué no decirlo en otras palabras que le dicen un verdadero totalitarismo, tanto en las corrientes de izquierda como en las corrientes de derecha, eh, sobre todo en el fascismo, nazismo y en el comunismo, el capitalismo? Bueno, algunas preguntas que nosotros podemos dar aquí es, ¿qué es darle sentido a la historia? Darle sentido a la historia, no es actuar de una manera autómata, sino con determinación. Entonces, pareciera que cabe también ahí es la subjetividad, darle sentido a la historia. Pareciera mucho al concepto renacentista, que ya el ser humano se proyecta a determinar su propia historia. Bueno, yo creo que por ahí podemos dar una contestación. Ustedes pueden tener otra versión. Y vamos por la segunda pregunta. ¿Qué es vivir alienado? Bueno, vivir alienado, podríamos decir, es vivir sin la identidad que nos pertenece o lo que somos. Vivir una identidad ajena. Podría ser una manera de entender. Y tercera pregunta es, ¿qué es no decidir por uno mismo y dejar que otros decidan? Pareciera que aquí la conciencia no está de sí misma, sino de alguna forma no hay conciencia. No hay conciencia en la determinación, en las decisiones, etcétera. Es precisamente aquí estas preguntas responden mucho a las inquietudes de las fuentes del pensamiento de la Escuela de Frankfurt, de que ellos comienzan
a construir una teoría crítica con respecto al momento imperante, el contexto de una sociedad industrial avanzada, donde el ser humano no es otra cosa que un objeto. Vayamos netamente directamente a Marcuse. Marcuse hace una crítica a la civilización industrial avanzada y nos deja un comentario como una posible alternativa que ya veremos más adelante. Algunos trabajos de este pensador a la par que él trabaja en 1933 en el Instituto de Investigación Social en Frankfurt junto a Horkheimer y Adorno. En 1940 adopta la nacionalidad estadounidense y ejerce la docencia en las universidades de Columbia, Harvard, Boston y San Diego. Él es alemán, no pudo estar más en su país, tuvo que salir por una persecución ideológica, por supuesto. Ahora, sus obras principales, aquí podemos ver, entre otras, La razón y revolución, El Eros y civilización, el marxismo soviético y su obra clásica, El hombre unidimensional. Él nace en Berlín, 1998, muere en Alemania, 1979. Pregunta: ¿qué es eso de hombre unidimensional? ¿Qué realmente es eso? Es un receptor de marcas comerciales, su lenguaje es concreto, vive en la sociedad industrial avanzada, se estructura de acuerdo con un pensamiento en una sola dimensión, no tiene necesidad de pensar por sí mismo, otros piensan por él. Esto tiene que ver mucho, la clase de hombre que crea la sociedad tecnológica industrial, la clase de ser humano. Por eso se llama hombre unidimensional. Se vive, el hombre, el ser humano vive en un contexto de un totalitarismo extremo, que no hay tiempo, que no hay espacio para la crítica, para la subjetividad, para la creatividad. Es muy importante verlo de ese punto de vista. eh, Realmente, la sociedad ejerce un control total, manipulando sus deseos y actitudes socialmente requeridas. Queda anulada la posibilidad de pensamiento negativo, pensamiento divergente, pensamiento dialéctico, pensamiento bidimensional. Parece una sociedad de bienestar, de abundancia y libertad, pero en su fondo es totalitario. La democracia y tantos valores, lo que existe, no es otra cosa, una reducción o un instrumento para llevar a esta clase de pensamiento, a esta clase de idea, que no se presta para la dialéctica, para la divergencia, para el pensamiento crítico, menos para la prospectiva, menos para el pensamiento autónomo, menos para el pensamiento sistemático. Bueno, pero también hay una pregunta aquí. Este, Frente a esta problemática, Marcuse dice que habrá alternativa frente a este mundo cerrado, a este contexto cerrado. Él comienza a decir que hay los individuos no insertados en la sociedad unidimensional, pueden ser estudiantes, pueden ser los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, que se pueden rebelar contra la opresión y soportan cualquier cosa
a costa de efectuar un cambio. Aunque no plantea una solución concreta, ¿cómo sería el procedimiento para esta alternativa de este mundo cerrado hermético, unidimensional, que es parte del capitalismo, socialismo, etcétera, de esta parte de la globalización, pero sí deja por lo menos a manera eh, de algunas ideas importantes de retomar. Por ejemplo, la palabra conciencia. Eh, Cuando se tiene que tener conciencia, es muy importante. Si nuestra conciencia está embotada, pues no vamos a tener en cuenta, seguiremos en este paso unidimensional. Pero si hay conciencia de hacer el cambio, parece una pista para poder llevar a cabo el nuevo procedimiento a un mundo no unidimensional, sino bidimensional. De ahí que nosotros podemos deducir a manera de conclusión, de acuerdo al autor, pretende sacar a la luz las contradicciones de las sociedades totalitarias, ya fuera en el fascismo, la burocracia comunista o el dominio opresor del consumismo capitalista. Y el propio Marcuse, Herbert, con su obra clásica, Hombre unidimensional, es el que vive un mundo unidimensional, justificado y estructurado de acuerdo a un pensamiento de una sola dimensión. No obstante, puede haber un cambio en el tanto y en el cuanto haya esa variable de conciencia. Algunas tres preguntas que podamos ir cerrando este capítulo a manera de reflexión. El solo pensar cambia el mundo. ¿Qué dice? El solo pensar cambia el mundo. Y eso precisamente una crítica que le hace a Feuerbach, Karl Marx, él va a decir, el mundo, los seres humanos lo que se han preocupado tanto es pensar el mundo, pero no transformar. Creo que el solo pensar no es suficiente. Hay que transformar el mundo. ¿Qué personas podrían ser como alternativa frente al mundo unidimensional? Se tendrá que cambiar el paradigma de una mera objetividad que se vive alienante, de un mundo unidimensional. Se puede pensar, se puede pensar no solamente críticamente, sino prospectivamente, en un mundo bidimensional. Tener conciencia de nosotros mismos frente a este mundo imponente, en este caso, como decía Sigmund Freud, ya que el ser humano frente a este mundo unidimensional vive impotente para el cambio. Pero Marcuse nos sugiere tener conciencia. Y viene la tercera pregunta, ¿es posible otro mundo? Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta
Ahora con el capítulo 16 de la unidad didáctica modular, filosofía o ética política, este, vamos a abordar aquí el título que, como ustedes ya han leído seguramente, Filosofía y Posmodernidad. El capítulo 15 estuvimos hablando con respecto a una denuncia, en este caso, la Escuela de Frankfurt, un grupo de científicos de la segunda década del siglo pasado, donde pusieron, proyectaron una teoría política y de transformación social frente al totalitarismo, a las ideologías imperantes, al fascismo, comunismo, capitalismo, etcétera. Ahora vamos a ocuparnos de lo que es la posmodernidad. Yo lo llamo una segunda denuncia frente al mundo occidental, la razón occidental. ¿Qué ha pasado? Este, Podemos decir de que el proyecto antropológico de la cultura del occidente inicia, podríamos decir, a partir del Renacimiento, porque el eje, el centro de toda interpretación es el ser humano. Entonces, el ser humano comienza a construir un gran proyecto donde va a estar al servicio del, del ser humano. Y bueno, pues toda esta situación de contexto, podemos decir, de acuerdo a estas características, que podemos ver que la posmodernidad es la modernidad tardía, que ya no es modernidad como tal, sino la modernidad tardía, como le dice Lipovetsky, la era del vacío. Lyotard va a decir el fin, se llama, de los metarrelatos, etcétera. Eh, Simon Bauman va a decir la modernidad líquida. Y en fin, la realidad no es otra, ha cambiado. No es como se ha propuesto de la época del Renacimiento. Este, entonces, en esos lineamientos vamos a ver. Primero, vamos a tratar de ver como una previa, otra vez repitiendo de alguna forma a principio del capítulo 15 que decíamos, pero ahora vamos a decirlo de otra manera. La racionalidad occidental, el pensar y actuar de Occidente, es la filosofía del poder por medio de la violencia. Repasar este capítulo 16, el fenómeno de la posmodernidad o modernidad tardía, no es más que otra denuncia o descontento. Y luego vamos a ver ahí el contexto, las características y las tesis de Lyotard. La subjetividad de la racionalidad occidental no es más que la conciencia trascendental. Y esa es la que constituye y ha constituido la filosofía moderna, podríamos decir lamentablemente. Es el ser por el conocimiento. De ahí que el bien
o responsabilidad por el otro no existe. La reciprocidad, la condescendencia. Habrá que revisar la cosmovisión. Eso también dijimos en el capítulo 15 al principio, de que el paradigma epistemológico o el estatuto epistemológico, la racionalidad occidental se rige, se fundamenta en la violencia y sobre la violencia por medio del poder expansivo. En otras palabras, una conciencia holística, una conciencia por el otro, una conciencia por la alteridad es inexistente. Pregunta, ¿qué es la modernidad? Es cierto que nació como un proyecto emancipador por medio de las variables evolución, desarrollo, progreso. Ahora todo parece un proyecto que no ha dado las expectativas que se esperaba. Proyecto que pasó a la historia como una memoria, de alguna forma podríamos decir como perdida. Vamos a ver de paso ya unas tres características importantes, tres ideas, por lo menos para poder vislumbrar, dilucidar de lo que realmente nos quiere decir eh, esta segunda denuncia frente a la racionalidad occidental. En este caso, el pensamiento postmoderno. Primero, hay que repasar el entorno, el contexto que se lleva a cabo. Y ese contexto no se inscribe solamente en el siglo XX, sino, vamos a decirlo, desde la época del Renacimiento, desde cuando comienza de que el modelo político del Renacimiento es la monarquía y luego viene la monarquía y pues con las grandes revoluciones liberales burguesas como la holandesa, como la inglesa y la francesa, la última que ha conmovido al mundo entero, entre otras cosas, construyendo el gran proyecto antropológico de la cultura occidental. Y ahí podemos ver otras características. Ahí más adelante vamos a dar. Y también vamos a ver algunas características muy comunes de la posmodernidad. Y por último, el cuestionamiento en el pensamiento de Lyotard, nada más y nada menos, la incredulidad a las grandes narraciones o metarrelatos. Entonces, pasemos adelante como para poder delinear de una manera lógica el objetivo general, caracterizar el pensamiento posmoderno a partir de las bases aportadas de Lyotard. Jean-François Lyotard, los objetivos específicos o objetivos de aprendizaje, el contexto, eh, lo que se da, las evidencias de la caída o del no cumplimiento, a pesar de ser tan grandes, pero no ha dado las expectativas. Y el otro, el pensamiento moderno y los grandes relatos, en este caso, que la posmodernidad cuestiona a través del pensamiento de Lyotard.
Este, en este último apartado se abordará la posmodernidad. Constituye un amplio espectro de movimientos artísticos, hablando del contexto literarios, sociológicos y filosóficos. Más adelante, aquí podemos ver, como ustedes pueden apreciar, que los fundamentos del pensamiento posmoderno tenemos que verlo desde el punto de vista político-cultural de la posmodernidad. En este caso, ese entorno, podemos ver algunos hechos, algunos pensadores que comienzan a hacer denuncias de una manera interesante. La filosofía, en este caso, ejemplo, la filosofía crítica de Nietzsche contra la metafísica, el cristianismo y los valores de la modernidad. Esto marca el primer paso hacia la posmodernidad. Otro hecho como contexto podemos ver la Escuela de Frankfurt, encabezada por Adorno, por Heimer, Marcuse, Benjamín, diagnostican el fracaso de la modernidad que, lejos de emancipar a los individuos, los conduce a formas de vidas alienantes y totalitarias. La revolución cultural, en este caso, en la década de los 60, presenta desafíos culturales del siglo pasado, por supuesto, y políticos de notable importancia. La Revolución Cultural China de 1966 y en mayo 1968 francés, donde los estudiantes universitarios emprenden movimientos de protesta, establecen una alianza con los obreros y campesinos y elaboran una impugnación contra la cultura burguesa. Y bueno, pues en lo cultural surgen formas de arte y convivencia ligados con los movimientos de rebeldía juvenil como los hippies, la liberación sexual, la música, el rock y el pop. Interesante todos estos eventos que son como pistas, fundamentos de contexto que nos dan una pista para entender de que la racionalidad occidental comienza a ser cuestionada. Vamos a algunas preguntas de reflexión. ¿Cuál es el fundamento de la modernidad como proyecto antropológico? Decíamos de que tiene una conciencia trascendental a través del ser por el conocimiento, pero una conciencia holística del otro, una conciencia de la reciprocidad, de la relación, de la condescendencia. Eso está en el vacío. Entonces, yo creo que aquí hay una cosa, un problema de estatuto epistemológico. Vale la pena que tal vez para otro momento es cuestionar el estatuto epistemológico de cualquier actividad humana. Y en esto que estamos nosotros hablando de la racionalidad occidental, pero también se puede cuestionar a título personal, de sociedad, de cultura, etcétera. Segunda pregunta, ¿qué clase de cosmovisión tiene la racionalidad occidental? Es un asunto que ya viene desde los pensadores clásicos. El pensar en una perspectiva
en una cosmovisión de blanco y negro, de negro, blanco, rico, pobre, etcétera. Aquí nace el binarismo. Es necesario que haya superiores e inferiores. Es necesario que haya dominantes, dominados. Aquí es la clásica dialéctica de Immanuel Wallenstein, un geopolítico estadounidense, el sistema mundo. Los países del centro, los países de la periferia. ¿Eso quién lo ha hecho? La racionalidad occidental, a través de la cultura tecnológica avanzada. Interesante, y por último, podríamos pensar alguna alternativa a partir de la diferencia. Eso queda para el final, para poder contestar. Algunas características comunes de la modernidad. La, perdone, de la posmodernidad. La posmodernidad mantiene algunas características muy comunes que suelen acentuar sus diversos exponentes. En este caso, por ejemplo, podemos, podemos ver, número uno, las objeciones hacia los supuestos poderes ilimitados de la ciencia. La verdad y solo la verdad es a través de la verificación, como decía Augusto Comte. Lo demás está en segundo o tercer categoría. La disolución del etnocentrismo. Desatender esta parte, el conocer la realidad. El hombre, el ser humano, no es un asunto lineal, es un asunto cíclico. Tercero, la diferencia. En el pensamiento debe marcar la diferencia y no el logocentrismo, en este caso el otro. Una lógica, una filosofía debe estar en el tanto de pertenencia con el otro y no solamente al servicio de unos pocos, sino de la mayoría. El relativismo, interesante, eso no es un asunto del, del siglo XX, eso ya lo vemos de la época clásica, con los grandes maestros, Protágoras, tenemos los sofistas, el relativismo, etcétera. No hay posiciones absolutas, no hay posiciones canónicas. El mundo es relativo. Número 5, la comunicación de masas. La ausencia de ideologías y de relatos definitivos. El esteticismo polimorfo. Grandes representantes de todas estas 7 características, Lyotard, Bátimo, Derrida, Lipovetsky, Finkielkraut, Rothschild, Toffler, Luhmann, Baudrillard, Castoriadis, Foucault, Deleuze y entre otros. Muy bien, hasta aquí hemos visto 2 características muy importantes. Primero, un delineamiento rápido del contexto y algunas características de la posmodernidad. Quedémonos por unos momentos más con el pensamiento de Lyotard, uno de los grandes pensadores postmodernos, es netamente el pensamiento de Lyotard. Lo que él remite es la incredulidad ante las grandes narraciones. Muy importante, más allá de su obra monumental, de su vida, nos interesa ver lo que es realmente
Lo que este señor trata de darnos, de compartir, ¿qué es eso de la incredulidad ante las grandes narraciones, de acuerdo al autor de Ética y Política? En el libro La condición posmoderna, que es el libro clásico de este autor, Lyotard define lo que los nuevos tiempos de la siguiente forma. Simplificando al máximo, se tiene por posmoderno la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Ahora, la posmodernidad intenta reemplazar las memorias de antaño por una multiplicidad inacabable de narraciones. Con la modernidad se fabricaron relatos sobre la naturaleza, sobre la razón, sobre el progreso, sobre la sociedad y la ciencia. No obstante, la posmodernidad como denuncia, por el contrario, pretende experimentar, prescindiendo de esas grandes narraciones. En otras palabras, podemos decir, estos metadiscursos o metarrelatos que hacen creer ilusoriamente en la liberación, en la dignificación, que están conformados, esa dignificación del ser humano. Por ejemplo, lo científico, el iluminismo, el marxismo, el liberalismo, etcétera. Todos estos proyectos o metarrelatos no han cumplido. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto a la luz de la crítica de la Escuela de Frankfurt y este, de sus pensadores, en este caso, de que todos estos metarrelatos han quedado en un cuestionamiento que no se ha cumplido el gran proyecto antropológico en este caso. Entonces, este, podemos ver aquí, podemos ver el término posmodernidad como algo en síntesis. Significa, por un lado, la conclusión definitiva de la modernidad y por otro, un periodo que sigue luego de ella. Los grandes representantes posmodernos, Lyotard, Bátimo, Derrida, Lipovetsky, Rothry, Luhmann, Castoriadis, Foucault y otros. Lyotard, particularmente en esta obra, La unidad didáctica modular, se nos hace ver esa incredulidad ante las grandes narraciones que no han puesto, que no han terminado. Ha quedado en el camino. Entonces, el escepticismo postmoderno deslegitima los saberes cumbres, afincados en el progreso, la liberación, la salvación humana. Algunas preguntas de reflexión final. Podemos preguntarnos, aunque el autor de este libro, Ética Política, que es parte como unidad didáctica modular de la Cátedra de Filosofía, yo agrego aquí algunas preguntas. Una cosa es moderna, otra cosa es posmoderna, y preguntarse qué es lo que queda después. ¿Queda en el vacío? ¿Estamos en la era del vacío? ¿Solamente es cuestionamiento, pensamiento crítico?
A la luz de esta reflexión o de esta preocupación, ¿qué queda después de la posmodernidad? Nosotros que vivimos aquí, desde este lado del mundo, América Latina, podríamos pensar en la transmodernidad. Podríamos decir de que la modernidad da paso a la posmodernidad como modernidad tardía, pero siendo de que no hay ninguna solución o si no ninguna, podríamos pensar en la transmodernidad. Amigos, estudiantes, cuando hablamos de transmodernidad, estamos hablando de un propósito de resurgir lo propio de cada cultura. Aquello que dejó de lado el proyecto moderno para ser inconmensurablemente disímil a su propia ideología. La transmodernidad es un proyecto decolonial, pero a partir del pensamiento del sur, a partir de la alteridad, a partir de los débiles, los pobres en este caso. Planteado en este caso grandes pensadores, por no decir muchos, pero solamente uno, Enrique Dussel, en 1994, la modernidad, definida como un mito sacrificial, eurocéntrica, colonizadora, capitalista, sería superada desde el momento en que se pueda afirmar la alteridad de las culturas universales. Y eso le llama Enrique Dussel analéctica. Por último, podríamos pensar en la decolonialidad. ¿Qué es eso? Ese es el pensamiento de América Latina. A partir de acá, el pensamiento decolonial propone un cambio en la geografía de la razón. Propone un proceso de la resignificación tanto en la elaboración de una comprensión crítica de la diferencia epistémica colonial, como en la formación y transformación del sistema mundo moderno colonial en zonas periféricas, como es América Latina. Estimables estudiantes, este tema último, estas preguntas, los he agregado porque no está en el texto, pero nosotros somos de este lado y podemos pensar como alternativas. La transmodernidad, en otras palabras, recogiendo, tomando en cuenta, resignificando la cultura del otro, tomando esa cosmovisión de de nuestras culturas ancestrales, donde es por fundamento no la trascendencia, no la trascendencia de la razón, sino el, la holística, la pluralidad, la circularidad, el contexto que pertenece a cada cultura. ¿Por qué no pensar a partir de la realidad y no de un monopolio y no de un pensamiento logocéntrico como es la racionalidad occidental? Muchas gracias.
Ojalá que les haya servido.